Buenas noches, hermanos. El tema de hoy es asistencia espiritual y tenemos este pequeño párrafo de la publicación Viaje Espírita de 1862 de autoría de Allan Kardec. Coloco en primera instancia el consuelo que hay que ofrecer a los que sufren, levantar el coraje de los caídos, arrancar a un hombre de sus pasiones, de la desesperación, del suicidio, detenerlo tal vez en el umbral del crimen. No vale más que los lambris dorados, ¿no? En todo esto, Allan Kardec nos describe eh, la asistencia espiritual en sí, que es a través de esa asistencia espiritual donde vamos a levantar a los caídos, donde vamos a arrancar las pasiones de los hombres que nada más son vicios morales, la desesperación, el suicidio, y vamos a conseguir a través de esa asistencia espiritual que es dada en un centro espírita, aplicar la caridad a través de la mediunidad. ¿Okay? Porque en realidad la asistencia espiritual es realizada por el plano espiritual. El auxilio es dado por los pacifistas y los medios. Como sabemos, los medios son herramientas de la espiritualidad. La mediunidad es una herramienta de la espiritualidad para que a través de ellos puedan lograrse esa asistencia espiritual, de que en el socorro de las mentes en desequilibrio. Bueno, también se dice que es un conjunto de actividades organizadas de modo a proporcionar el reequilibrio espiritual a la colectividad que busca un centro espírita. Que quede claro que esta asistencia espiritual debe ser dada en un centro espírita. ¿Ok? Es pues actuando a través de los medios, utilizando las manos hábiles, visibles e invisibles, para extirpar los males físicos de forma indolora, sin hacer uso de cualquier otro instrumento, mediante la mediunidad de cura a servicio del bien y de forma desinteresada. Los buenos espíritus alivian los dolores, alejan las perturbaciones y nos despiertan a la realidad espiritual. Vemos en esa imagen a los pasistas que están haciendo la atención espiritual. Es impensable la práctica del espiritismo en las casas espíritas sin la realización de los trabajos de asistencia espiritual. Si bien es cierto que una casa espírita, uno de los objetivos o el mayor objetivo de una casa espírita es el de la difusión de la doctrina, otro de los objetivos importantes sería la práctica de la caridad. ¿Y cómo se da esa práctica de la caridad? A través de los trabajos espirituales, a través de la asistencia espiritual. Existe mucha confusión cuando nosotros vemos, a veces googleamos, ¿no? Asistencia espiritual y nos salen una serie de cosas en internet, amarres, chamanería, hechizos, diversas cosas, ¿no? Lectura de cartas, en fin, diversidad de cosas que son llamadas de asistencia espiritual. Pero no, la asistencia espiritual es aquella que es dada por el plano espiritual, que no son nada más que los espíritus benefactores, los espíritus de luz que a través de un medium va a trabajar en la necesidad de quien busca esa ayuda. ¿Ok? Inclusive para que esa asistencia espiritual se dé en un centro espírita es necesario pasar un triaje, una ayuda fraterna y para ya luego ser derivado a cuál especialidad, porque existen especialidades. En fin, tenemos pues los trabajos de cura, tenemos los trabajos de desobsesión, tenemos los pases, tenemos la fluidificación del agua, tenemos la ayuda simplemente de orientación, en fin, todo eso hace parte del trabajo de un centro espírita y de los obreros del centro espírita, que no solamente son los medios, porque también tenemos
la parte de organización, tenemos la parte, llamámosle, de administrativa, donde van a ser eh, organizadas estas sesiones. Entonces, es a través, pues, de los distintos tipos de asistencia que se atienden todos estos casos. Existen a veces envolvimientos espirituales muy profundos, ¿no? De intensa influencia espiritual que resultan en estrés, tensiones nerviosas, dolores de cabeza, presión frontal, insomnio, pesadillas, manía de persecución, odios, envidia, en fin, una serie de situaciones que inclusive podemos también mencionar los vicios. Como vemos en esta imagen vemos tres personas con diferentes vicios y nos muestran inclusive el organismo de cómo está cada persona. ¿Ok? Tenemos a alguien que es viciado en comida, en gula. Tenemos a otra que es alcohólica, viciada en bebida, y tenemos al viciado en cigarro, ¿no? Cada uno va afectando su organismo y atrayendo también, de acuerdo a afinidad, obsesores. También tenemos aquellos vicios que nos llevan también a perturbaciones eh, en nuestras relaciones familiares y sociales y hasta obstruyen nuestras conquistas en el campo profesional, ya que desequilibran tanto nuestra salud como nuestra parte emocional, ¿no? Vicios como el juego, el sexo, las compulsiones, la adicción a las drogas, el alcohol, al tabaco, a medicamentos, adicción a la compulsión por las compras, en fin, todo eso que nos lleva a tener un mal relacionamiento familiar y social. Aquí vemos también otro ejemplo para quienes vieron la miniserie Solo, vemos al obsesor que al establecer una conexión con el hermano encarnado, lo induce a la bebida. Y como ustedes pueden apreciar en la imagen, el consumo de la bebida le brinda un placer al espíritu obsesor. Entonces, por eso que ya que esta persona tiene la debilidad de la bebida, el espíritu se le acerca y a través de eso él puede sentir la sensación de estar bebiendo, de estar consumiendo alcohol, ¿no? En este caso, en la serie sabemos cuál fue el objetivo de ese obsesor. ¿Okay? Para los que no la vieron, se lo recomiendo. Son 6 capítulos muy cortitos y muy interesante también esta serie, que es subtitulada al español porque está en portugués. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver otro obsesor, correcto, en YouTube. También tenemos aquí otro obsesor que a través de el encarnado que tiene la debilidad por el alcohol también se satisface. Aquí tenemos una muestra de alguien que también está siendo cesado. Claro, esto es algo simbólico. Estas manos que vemos ahí son simbólicas, pero nos demuestra la inestabilidad emocional también nos lleva a proceso de obsesión. ¿Okay? Son puertas abiertas, esa desestabilidad, ese desequilibrio emocional nos lleva, aquí vemos otra imagen que podemos considerar como podemos considerarlo como obsesores también, ¿ok? Puertas abiertas hacia los obsesores. Aquí tenemos personas espíritas trabajando
en un proceso probablemente de desobsesión, ¿no? Con la asistencia espiritual vemos a un mentor y vemos a algunos otros espíritus que están rodeando la mesa de trabajo. Vemos a alguien psicografando y a un medio en proceso de incorporación, ya que es a través de esa incorporación que va a ser permitido. Estamos tocando bastante el asunto de la asociación porque es uno de los trabajos eh, más que más se da en los centros espíritas, ¿ok? Es lo que más se da porque es a lo que más está propenso el espíritu encarnado, los seres humanos. Estamos más propensos a la obsesión. Aquí tenemos otro obsesor que probablemente por afinidad eh, quizás sentimental, como nos muestra en la figura, para mí figura una pareja, eh, uno de ellos desencarnado y que pues tiene una persecución con el ser encarnado. Muchas veces por amor, como vemos en la siguiente imagen, vemos un espíritu afectuoso, inclusive acariciando a esta señora anciana que probablemente por el amor que se tiene se ha quedado prisionera en este plano y eso la convierte en un obsesor. Más tarde o más temprano ese espíritu inconscientemente se hace obsesor. ¿Por qué? Porque ya pasa inclusive a una vampirización. La cercanía hace con que robe la energía del encarnado. Entonces viene, inclusive puede darse hasta un proceso de simbiosis, donde el encarnado puede sentir inclusive algunas de las enfermedades, dolores o ciertos malestares que ese desencarnado puede haber sentido. No es solamente obsesión por odio, por venganza o por afinidad de efectos, sino que también por tanto amor y con tanto pensar a veces a nuestros desencarnados y tanto sufrir que ellos sienten la necesidad de estar a nuestro lado para consolarnos, como vemos el gesto de cariño que hace ese espíritu bondadoso a esa señora. Probablemente ella haya perdido, no sé, una hija, un familiar muy querido y se sienta demasiado triste y ese espíritu no consigue irse porque el dolor de esa persona lo detiene. Tenemos dentro también de los trabajos de la asistencia espiritual, tenemos los trabajos de cura, donde en los centros espíritas eh, especializados en cura se hacen presente a través de los medios los espíritus de los médicos o de las enfermeras, ¿no? Tenemos uno de los más conocidos es el doctor Fries y la enfermera Sheila, que vienen a las sesiones donde son atendidos las personas necesitadas. Esto es previo, como les dije hace un momento, previo a un triaje, una ayuda fraterna, donde se va a evaluar al necesitado para ver si realmente tiene alguna necesidad de esa atención, si realmente se trata de algo espiritual, ¿no? Mismo siendo algo físico en los trabajos de cura, se da un alivio, pero siempre dejando claro que el tratamiento terrenal va de la mano con el tratamiento espiritual. ¿Okay? Se puede reenergizar a la persona, se le puede dar a través de esa atención espiritual, se le puede dar una revitalización energética, pero eso no quiere decir que va a prescindir
del tratamiento terrenal. ¿Ok? Eso que quede claro. En la siguiente vemos los trabajos espirituales. Vemos en la mesa los medios ya concentrándose para hacer los trabajos de desobsesión. Se dice que los obsesores son almas que sufriendo turbación acompañan a los parientes, amigos y desafectados a las reuniones públicas de la institución y que se desligan de ellos cuando ellos se dejan envolver por las ideas renovadoras de la enseñanza doctrinaria. Ese párrafo lo encontramos en Los dominios de la mediunidad por André Luis. Esto nos lo comenta André Luis porque nosotros que somos frecuentadores de centro espírita o personas que buscan ya una ayuda en el centro espírita y tienen estos procesos de obsesión o de obsesores por familiares y el obsesor los acompaña siempre, ¿no? Entonces cuando ingresamos al centro espírita tenemos las charlas, tenemos los pases, tenemos el agua fluidificada, entonces ellos se sienten en ese ambiente y muchas veces eh, asisten, participan a esas charlas con nosotros y van estudiando juntos y muchas veces desisten de continuar con las personas a las que están acompañando. Entonces existe esa posibilidad de que de alguna manera indirecta esa asistencia esté llegando. A través de, sabemos que cuando nosotros estamos dando una charla, que cuando nosotros estamos estudiando, que cuando nosotros estamos hablando al respecto de la doctrina, somos inspirados por nuestros mentores, por los equipos espirituales que bajan para estudiar con nosotros y van induciéndonos a no tanto a los que damos la charla como a los que estamos escuchándola. Siempre les digo, en cuanto uno está dando la charla y ustedes están sentaditas escuchando, la espiritualidad ya va trabajando nuestras necesidades. Es a eso que me refiero. También trabaja las necesidades de la posible compañía que tengamos con nosotros. Del hecho de participar de un grupo espírita, de un centro espírita, hace con que podamos indirectamente ayudar también. Todo, como lo ven, es una asistencia espiritual que viene del otro plano. ¿Ok? También existe pues la ayuda a distancia, como es la irradiación, la asistencia espiritual, como lo que hacemos nosotros. En el momento de dar las oraciones podemos irradiar tanto a encarnados como desencarnados. Pero en esos momentos de fuerte concentración, de oración, en los que estamos enviándole esa buena vibración, también tenemos la asistencia espiritual. Aquí vemos a un adoctrinador, para quienes vieron La Casa de los Espíritus, que también se los recomiendo. Todo esto lo encuentran en YouTube y cada recomendación que hago siempre también se las comparto en la página, tanto en la página de Facebook como en los grupos de WhatsApp. Esta es la película, una imagen de la película Casa de los Espíritus, que también es una obra brasileña, en donde vemos el adoctrinador y como pueden apreciar, están ahí los medios ya en proceso de incorporación. Es para que con la finalidad de hacer el proceso de desobsesión. Aquí tenemos otro tipo de asistencia donde está siendo reenergizada esta persona, un proceso de reenergización. Y bueno, con esto estamos ya terminando la charla, dejando claro nuevamente que asistencia espiritual
No tiene nada que ver con hechizos, no tiene nada que ver con chamanismo, no tiene nada que ver con eh, amarres o lectura de cartas o cualquier eh, otro medio en el que se pueda hacer predicciones. Esa no es ayuda espiritual, ¿ok? Ayuda espiritual es la que nos es dada por el otro plano, los espíritus benefactores que vienen a trabajar a los centros espíritas y que a través de los medios nos brindan esa ayuda. Eso es realmente la asistencia espiritual. Y esa asistencia es dada en un centro espírita. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a las preguntas.